Bienvenidos a Propiedad Privada, un programa de Diego Molina y Laura Camejo. Hoy vamos a hablar sobre el régimen de alquiler de inmuebles y vamos a recibir al doctor Mariano Esper. Vamos a una pausa para recibir a nuestro invitado de hoy. En el corazón de cada rincón de nuestra amada Argentina se encuentra un relato por contar, tejido con la tinta de la historia y certificado con el sello de nuestras tradiciones. Somos un país de contrastes, de diversidad, de infinitas bellezas que nos maravillan en cada paso que damos. Somos Argentina, un mosaico de culturas, de subdialectos, de costumbres que danzan al ritmo de nuestras raíces. Desde el altivo tango en las calles de Buenos Aires hasta la chacarera del noroeste. En este vasto territorio encontramos un pilar fundamental de nuestra sociedad, el notariado argentino. Guardianes de la ley, garantes de la seguridad jurídica, testigo de nuestros más profundos pactos y compromisos. Con su pluma, escriben los capítulos de nuestra historia, sellando la confianza y la honestidad en cada documento. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande. En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Unidos, escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestro invitado de hoy, el doctor Mariano Esper. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Un gusto enorme estar aquí y muy agradecido a ustedes por la invitación. Bueno, bienvenido a Propiedad Privada para hablarnos hoy sobre el régimen de alquiler de inmuebles. Correcto, sí. Habíamos convenido en trabajar sobre ese tema. Bueno, hay mucho para decir, voy a tratar de ser bastante sintético. Lo primero que hay que decir es que el contrato de alquiler de inmuebles ha sido uno de los contratos más manoseados o intervenidos jurídicamente en los últimos años en la Argentina, a lo largo de la historia argentina también, pero en los últimos 10 años ha tenido muchas reformas legislativas, muchas. Sí. Desde el año 2015, que entró en vigencia el Código Civil y Comercial nuevo, en lo sucesivo, durante la época de la pandemia y con posterioridad, se han dictado muchas leyes o decretos de necesidad de urgencia que han modificado una y otra vez distintos artículos del Código, han
establecido regímenes diferentes, han aplicado plazos mínimos de distinto término, en modificaciones respecto del precio y la actualización. Entonces, la verdad que si lo que generalmente busca un Congreso o un país es tener estabilidad en las relaciones jurídicas, bueno, en este caso no se logró, y sobre todo teniendo en cuenta que el alquiler de inmuebles en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo es uno de los contratos que más se utiliza por la vida de las personas, para alquilar para vivir, para una oficina, para un comercio, para una industria, para un depósito o para una actividad publicitaria o deportiva. Con lo cual, como pocos contratos, requeriría de reglas estables, lo cual en este caso no se dio. Pero bueno, estamos en 2026, hace 2 años y medio aproximadamente, se dictó por el gobierno actual un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, que es el 70 del 2023, diciembre del 2023, que, bueno, de alguna manera organizó y emprolijó las normas aplicables al alquiler de inmuebles con ciertas bases que hasta ahora no han sufrido modificaciones y que dan un marco jurídico y legal más claro y ordenado, esté uno o no de acuerdo con eso, ¿no? Que básicamente se asienta en un pilar que tiene muchas aplicaciones, que es el pilar de la libertad contractual entre el inquilino y el propietario, para fijar las reglas que deseen del alquiler, cualquiera sea el destino. O sea, que no cambia si es vivienda o comercio, industria, profesión u otro destino, porque la vivienda como destino principal de la locación o del alquiler es uno de los destinos históricamente más protegidos por la legislación argentina y mundial. O sea, esto no inventamos nada, es cuestión de estudiar un poco de historia legislativa de Europa, Estados Unidos, de los países de Latinoamérica, y se ve que siempre el tema alquiler de inmuebles con destino de vivienda es un contrato intervenido por el Estado en épocas de crisis, en épocas de emergencias económicas, sanitarias, como fue hace unos años. Entonces, bueno, dentro de lo que tenemos como panorama hoy, para la audiencia, para darles un punto primero de claridad, hay reglas estables hasta ahora que están basadas en un pilar, que es la libertad de negociación y la libertad contractual, por lo menos en teoría legal. Después en la práctica pasa que esa libertad de negociación a veces no es tal, porque si alguien está necesitado en alquilar, el propietario le impone las condiciones. Si se trabaja con un modelo de una inmobiliaria, a veces las negociaciones no son tan fluidas. Si el que alquila es un banco, por ejemplo, o un supermercado, que pasa en todo el país, o un club con cierta potencia negocial, el propietario no tiene mucho margen de negociación. Entonces, la teoría dice que los dos comienzan a negociar en condiciones iguales. La práctica dice que no es así y que influye uno u otro según el poder negocial que tiene. Claro, pero la norma jurídica, digamos, nos da la libertad de contratación, nos da la autonomía de la voluntad, pero a diferencia de la legislación anterior, que había que había libertad, pero estaba, digamos, intervenida esa libertad en 2 o 3 aspectos esenciales, particularmente el plazo mínimo legal en materia inmobiliaria, particularmente el tipo de moneda que se podía pactar en las locaciones con destino de vivienda y especialmente el método o índice de actualización de los alquileres con destino vivienda. Entonces, a ver, el core, el núcleo de los alquileres, plazo y precio, digamos, ¿no? Sí. Porque qué alquilás lo saben las partes, cuál es el destino también. Y después lo que se negocia son plazo, precio, el régimen de reparaciones, garantías y algunas cuestiones de estilo. Pero lo más delicado, lo más, digamos, estructural es plazo y precio. Entonces, hoy tenés un régimen, desde el 2023 en adelante, que te dice las locaciones o los alquileres, cualquiera sea el destino, cualquiera sea la ubicación del inmueble, siempre que hablemos de destinos que no sean rurales, ¿no? Lo aclaro porque hay mucha gente del país que está viendo para explotación rural o explotación agropecuaria. Eso tiene otra ley, que es una ley del año 48, que está vigente y que establece unas reglas diferentes. En las locaciones, digamos, comunes, no hay plazo mínimo. O sea, si yo voy a alquilar un departamento, o sea, un inmueble destinado a vivienda... por hora lo puedes alquilar. No tengo... Bien. Puedes alquilarlo 4 horas, 3 días, 1 semana, 1 mes, 5 años, 10 años. Perfecto. No hay límite. Hay un límite máximo que es medio teórico, que no viene el caso, y no hay límite mínimo, que eso es un gran cambio. Bien. Yo te diría que desde la época, para los que estén escuchando y que conozcan la historia legislativa argentina, desde la época de 1921, desde 1921
que no hay en la Argentina un régimen como ahora de inexistencia de plazo mínimo legal. ¿Sí? En 1921 empezó el régimen post Primera Guerra Mundial, bueno, es largo de contar, pero ahí comenzaron las leyes del Congreso de la Nación que comenzaron a modificar las pautas del alquiler de inmuebles y establecieron el plazo mínimo legal que no preveía el Código Civil de Vélez, no lo tenía el Código de Vélez. Claro. El Código de Vélez era sin plazo mínimo. A partir de 1921 comienzan los plazos mínimos legales que fueron cambiando a lo largo de los años, ¿verdad? Y hoy tenemos un régimen sin plazo mínimo. Bien, y el alquiler, la locación comercial también. Todos los destinos no tienen plazo mínimo. La única situación excepcional, que lo aclaro de nuevo, es arrendamientos con destino explotación rural o agropecuaria, vinculado con el campo, que tiene un plazo mínimo de 3 años, aunque hay excepciones en la ley, que es una vieja ley, la 13.246 del año 48. Pero es otro tema para otro día. Para otro programa. Para otro programa. Bien. Perdóname, el tema del plazo, que te interrumpa, Laura. El plazo me interesa, El tema del plazo, entonces, no tiene mínimo y por eso que se puede alquilar para, por ejemplo, no voy a poner el ejemplo de alquilar una cancha de pádel, porque eso es un inmueble, se alquila por 2 horas, o para una cancha de fútbol, digamos, ¿no? Que también lo alquilás y eso nunca tuvo mínimo. Pero vos querés alquilar 3 meses, porque, por ejemplo, estás trabajando en la construcción de tu casa o estás por comprar algo y donde vivís tenés que quedarte más tiempo y prorrogás el contrato por 3 meses o necesitas un espacio, por el motivo que sea, trabajo, salud, etcétera, por un tiempo acotado y lo podés hacer sin problemas. ¿Y eso que se habla del alquiler temporario, es otro régimen o cabe dentro de este...? Ya no tendría más sentido hablar de alquiler temporario. Bien. Se hablaba de alquiler temporario antes del 2023, Perfecto. Cuando había un mínimo legal que era de 3 años y entonces los alquileres temporarios eran los que no tenían mínimo y se pactaba el plazo según la función o el destino de la cosa alquilada. ¿Sí? Bien. En cambio ahora, como no hay mínimo, ya todo es temporario. O sea, Así que el contrato es el mismo. Sí, y lo que cambió fuertemente también es el precio. Porque el tema precio no tenés restricciones legales respecto al tipo de moneda, peso argentino, peso chileno, real, dólar canadiense, dólar estadounidense, libra esterlina, yen, euro, lo que sea. Pactás el alquiler de la manera, o sea, con el tipo de moneda que quieras, obviamente el precio que quieras, eso siempre fue libre, y también con el método de actualización que quieras. ¿Sí? Bien. Así que ahí tenés una libertad que sí existía hace 10, 15 años, pero que estaba trabada en los últimos años, en la época de la pandemia, con las normas que se publicaron en esa época, ¿no? ¿Y qué pasa si yo alquilé un departamento y me quiero ir antes del plazo? ¿Tengo alguna indemnización que pagarle al locador? Sí, eso está en el Código Civil y Comercial, que, bueno, no lo dije, el Código Civil y Comercial de la Nación, que rige en todo el país, ¿no? De forma uniforme. Tiene un capítulo que es la regulación del contrato de alquiler, de locación, y que establece ahí algunas reglas, derechos y facultades de las partes, y desde hace décadas que existe la posibilidad de que el inquilino extinga el contrato de forma anticipada, o sea, antes del plazo pactado, debiendo pagarle al propietario una penalidad, una multa, por irse antes. ¿Sí? Esa multa hoy está fijada en el artículo 1221 del Código, que dice que hay que pagar el 10% del monto total de alquiler que queda hasta la finalización del contrato. Ah, ¿Está bien? Bien, algo O sea, innovador. Es diferente a como era antes, es mucho más cara la multa, porque antes era 1 mes o 1 mes y medio de alquiler, Sí. depende de qué momento que ejercías la decisión de extinguir el contrato. En cambio ahora es el 10%, tenés que sumar todos los alquileres que te falta pagar hasta la finalización del contrato, te da un X, y el 10% de ese X es lo que tenés que pagar como multa, con lo cual es bastante mayor a 1 mes. Claro. Salvo que te quede, no sé, 5 meses de alquiler, o sea, 5 meses de plazo para que termine el contrato. Pero si vos alquilás por 4 años, ponele, y a los 8 meses te querés de ir, te quedan 4 meses y 36 meses, te quedan 40 meses sin alquiler, tenés que multiplicar el valor del alquiler por los 40 meses, ahí te da un X monto y a eso le aplicás el 10%. Claro. O sea que, pero una cosa, por ejemplo, innovadora, que no lo dice el código de manera expresa, pero yo, como doy este tema en muchos colegios inmobiliarios y colegios de escribanos y abogados, ¿verdad? Siempre, sobre todo con los colegios inmobiliarios de distintos lugares del país, aparece la pregunta, porque las inmobiliarias son las que toman los inmuebles para alquilar. Entonces,
son como caja de resonancia directa del negocio, ¿no? Como las partes inicialmente lo piden. Después, al estudio jurídico o al estudio notarial, llega de otra manera. Claro. Entonces, las inmobiliarias te dicen algo que es recurrente, que es el propietario que alquila y quiere vender el inmueble. Bien. La oficina. ¿Qué pasa en ese caso? Claro, como hasta el 2023 tenías un plazo mínimo legal de 3 años, Sí. ese plazo mínimo legal funcionaba como un obstáculo para eso. Entonces, el propietario, si quería vender, podía venderlo, pero el inquilino se quedaba todo el tiempo del contrato. Entonces, definitiva, por ahí decís, bueno, te achica el mercado de venta del inmueble, porque muchas personas no quieren comprar un inmueble para esperar para ir a vivir. Entonces, te achica el mercado. Ahora, como actualmente no hay plazo mínimo legal, o sea que el inquilino no tiene garantizado una estabilidad. Si pactás en el contrato, vamos a poner un caso, alquilás una casa, 2 años de alquiler de contrato, podés pactar especialmente que el inquilino sabe que la casa está a la venta o que se va a poner a la venta, ¿sí?, en algún momento, y que por lo tanto no tiene ninguna objeción y que por lo tanto acepta esa condición, y ahí hay que ver qué es lo que las partes pactan, si el propietario le va a pagar alguna compensación, ¿sí? Claro. Entonces el inquilino obviamente acepta que cuando se vende la casa se va, ¿no? Ah, qué bien, porque pero, eso era imposible. Claro, eso era imposible por el mínimo legal. Ahora no es así, pero para todos los que redactan contratos, ¿sí?, que están escuchando o que están de alguna manera con este interés, la cláusula del contrato que prevé este tema tiene que ser redactada de forma delicada, ¿sí? Sobre todo si es destino comercio o vivienda. Porque no podés decir vendí la casa o vendí la oficina, inquilino te vas en 10 días. No, claro. Entonces, por más que esté pactado, porque eso es técnicamente hablando una cláusula abusiva, una cláusula que avasalla los derechos del inquilino. Entonces, tenés que redactar y firmar un contrato que tenga un procedimiento, ¿sí?, vamos a decir equitativo, donde las dos partes sepan cuáles son las reglas del juego, pero que ninguno termine perjudicado. Imagínate vos, le alquilas la casa a una familia con menores y le decís en 20 días tenés que irte porque se vendió. ¿A quién? ¿Qué juez va a defender eso? Ninguno. O sea. Claro, por eso cuando vamos a firmar como inquilinos, por decir así, el contrato, tenemos que fijarnos si hay una cláusula de ese tipo y, bueno, ver que sea algo que no perjudique a ninguna de las partes. Totalmente. Como escribano, acá hacemos una diferencia que los escribanos, como función notarial, tienen la obligación de ser imparciales y asesorar a las partes de manera más equitativa, digamos, entre comillas, estar como equidistantes, digamos, ¿no? Los abogados no, es al revés, tenemos la obligación de ser parciales, ¿no? Claro. Entonces nosotros va a depender si tenés que trabajar como asesor del propietario, del inquilino, del subinquilino, de la inmobiliaria, para que el interés que tenés que proteger legalmente esté resguardado en tu trabajo, ¿no? Si tenés que proteger al inquilino, vas a tratar de que la cláusula tenga el mejor procedimiento para que si se vende la casa, el inquilino tenga un plazo o una bonificación, etc. Claro. Si trabajas para el propietario, vas a tener cuidado en que la cláusula no sea abusiva, porque si no va a terminar siendo una cláusula nula, o sea, inaplicable. Claro. Entonces, de todos modos, en ambas profesiones tiene que ser una cláusula equidistante. Buscamos en ese punto que sea equidistante, sí, en ambos casos, y las inmobiliarias que están escuchando también. Porque la inmobiliaria también tiene la obligación por ley de ser imparcial, más allá de que muchas veces en la práctica no termina verificándose. Por ley, la inmobiliaria debería, o sea, tiene que ser imparcial en el asesoramiento y en la redacción del contrato. Muchas veces está a favor del propietario porque es quien le lleva la propiedad para alquilar, ¿no? No siempre, pero. Y ese es un punto, digamos, novedoso, que la ley ahora lo permite y antes no, ¿está bien? Así que ahí tenés, digamos, 4 o 5 cambios que la ley ha enfatizado, y otro más bastante delicado y por lo tanto opinable, como decimos en el mundo nuestro, es el régimen de reparaciones por roturas en el inmueble, ¿no? Que tanto problema trae cuando hablas con las inmobiliarias que administran alquileres, ¿viste? Llama al inquilino que se rompió esto, lo otro, que no funciona tal cosa, que la estufa, que se rompe, y es un tema. Entonces, hay algunos autores en el mundo jurídico que dicen, una vez que el propietario le da la llave al inquilino, el dueño del contrato pasa a ser el inquilino, ¿no? Lo cual es muy opinable, pero lo que se entienda es
salvando la distancia, ¿no? Con esa película famosa, El inquilino, que trabajaba Michael Keaton, que se quedaba en la casa y hacía desastre. Bueno, no llevado a eso, pero uno dice, bueno, le doy la llave de mi propiedad y yo ahora dependo de que él me pague las expensas, pague los servicios y cuide el inmueble, porque si no lo hace, a la justicia, ¿no? Y sí. Entonces, el tema de la reparación es un gran tema, yo te diría que es el tema, en la dinámica del inmueble alquilado, es el tema. Obviamente, suponiendo que paga el alquiler, porque si no paga el alquiler, resolvés el contrato, haces el juicio y recuperas el inmueble. Pero pagando el alquiler y las expensas, que es lo único fuerte, digamos, por los servicios, obviamente los va a pagar porque está viviendo él. Si no paga un servicio, cortan. se lo pueden cortar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que preocupar al propietario? Que cuiden el inmueble. Claro. Y si el inmueble no lo cuidan o cada vez que se rompe algo, el inquilino le dice pagalo vos y empieza ese peloteo, hay un problema. Entonces los contratos tienen como regla otra vez la libertad de diseñar qué parte del contrato está a cargo del pago de qué rotura. En teoría. Bien. En la práctica muchas veces el propietario le dice esto es así y firma la cláusula que donde todas las roturas las pagas vos y yo no pago nada. Eso está lleno de contratos así en la práctica profesional y en la vida de los negocios, pero es una cláusula que se puede negociar, ¿está claro? No es una cláusula que la ley la imponga. Así que también tenemos que, cuando suscribimos un contrato, tener en cuenta esa cláusula. Y, ¿Qué es lo que dice la cláusula para después no tener ningún problema? Claro, o sea, las cláusulas de plazo, precio, roturas y régimen de reparaciones, garantías y restitución del inmueble son las básicas del contrato, ¿no? Claro. Ahí está las principales llaves del contrato. Entonces, pero es libre, ¿no? Esto de, ¿es libre esto de pactar a cargo de quién está esta reparación? Es libre. ¿O hay algunas normas? No, es libre. Es libre legalmente hablando, pero dos cosas. Primero, es bien técnico esto, pero hay que decirlo, hay contratos que no se negocian, y entonces cuando no se negocia porque una parte fuerte te impone el contrato, aparece un régimen de protección, que son los contratos celebrados por adhesión, donde hay un régimen de cláusulas abusivas que las puedes atacar, ¿sí? O sea, que las puedes cuestionar por inválidas. Entonces, en teoría son las partes libres para negociar, pero en la práctica a veces hay esta mecánica de no negociación. Eso primero. Después los usos y costumbres, si es un programa que lo ven en todo el país, los usos y costumbres hacen que en determinadas provincias, por ahí esté como instalado, que por ejemplo, si se rompe el termotanque, lo paga el propietario. Claro. Y eso lo va a reflejar el contrato. O sea, los usos y costumbres van a reflejar algo en la letra del contrato y no va a tener sentido cambiarlo. ¿Vale? Claro. Así que legalmente libertad, pero con estas restricciones. Bien. ¿Sí? ¿Y las garantías que mencionaste? Y las garantías, también acá tenemos otro régimen de libertad, porque en una de las leyes de alquileres que se sancionó durante la pandemia, había una específicamente, que fue la primera ley de alquileres, la de julio del 2020, que traía un sistema legal, imperativo, o sea, no modificable por las partes, que en el régimen de vivienda establecía una mecánica que el inquilino le ofrecía al propietario las garantías y el propietario debía elegir una, que era contra la práctica. Porque la práctica es al revés, el propietario le dice al inquilino, yo quiero tal garantía. Claro. No, yo inquilino te ofrezco la garantía. Bueno, ese régimen, que aparte de absurdo no se ponía en la práctica, es un régimen que quedó derogado y hoy por hoy también en el tema garantías tenés libertad, ya sea vivienda, oficina, comercio, industria, etc. Las partes pueden pactar la calidad, la entidad y la cantidad de garantías que deseen. Entonces yo puedo, como el propietario, decirle a una persona, te alquilo esta casa y dame 2 garantes. Y a los garantes les puedo pedir que acrediten su solvencia patrimonial con una propiedad, o con facturación, o con lo que sea. Y también le podría pedir un garante persona humana y una garantía, como se llaman, de empresariales, las firmas que están en el mercado que trabajan con esto, o algún banco, que también hay bancos que ofrecen garantías en alquileres, que se haga como garante. Entonces, yo, propietario, tengo el inquilino, primer deudor, y los garantes como codeudores de las obligaciones del contrato. Perfecto. Como garantías he escuchado hablar de los seguros de caución, ¿puede ser? Claro que sí, es otra modalidad muy usada en algunos lugares del país a nivel comercial, muy usada, en otros lugares también en vivienda.
Bueno, eso hay mucho para decir. Para otro programa. No, voy a resumirlo para no dejar todo así en suspenso. Sí. Son compañías de seguros que trabajan el producto seguro de caución. Seguro de caución es seguro de garantía, es como una fianza. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Que la que paga es la compañía de seguro, y cuál es la diferencia que normalmente las pólizas de caución no cubren todos los ítems y todos los daños que pueda generar un contrato de alquiler. Bien. Entonces hay que leer bien la famosa letra chica, supongo que habrán tenido algún Bien. programa sobre letra chica en los contratos, que hay que ver qué es lo que paga la compañía si el inquilino no cumple. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, y nos tenemos que despedir porque el tiempo prácticamente se ha agotado, así que te agradecemos tu visita y Placer. me voy a ir con el libro de Mariano Esper sobre este tema que estuvimos hablando y donde analiza, acá lo ven, está gordito, pero porque está el ejemplar que nos trajo para Diego y para mí. Así que bueno, gracias Mariano. Gracias a ustedes, un placer y un gusto enorme. Bueno, un abrazo. y nos Chao. despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.